Guía de instalación de entrepiso Plaisem. Este video pertenece a la serie de guías de instalación desarrollado para que usted pueda conocer todos los detalles que aseguran la calidad del trabajo que realiza. Video de instalación de entrepiso de la marca Plaiston de Plaisem. El sistema de entrepiso Plaisem es un sistema de entrepiso liviano, rápido, económico y fácil de instalar. En esta presentación se mostrarán cada uno de sus componentes, así como los pasos a seguir para poder construirlo paso a paso. Colocación de la estructura. Primeramente mostraremos la estructura sobre la cual vamos a montar el entrepiso. Para esto, simulamos que las paredes inferiores son las estructuras que vemos en la parte inferior tipo cercha, y que sobre esta construiremos un entrepiso liviano. Empezamos colocando las vigas y viendo detalles de los elementos de fijación de anclaje, para posteriormente ver los detalles de elementos antivibración de colocación de láminas y posteriormente de acabado. Como podemos ver, las vigas están alineadas con las paredes de la parte inferior, en este caso, en la pared o muro inferior, y coinciden linealmente con cada poste. En este caso particular, las vigas se encuentran a 61 centímetros, por lo que procederemos a colocar algunas de ellas para que veamos el detalle de cómo fijarlas. Estas vigas rematan con un track del mismo ancho de perfil de viga. En este caso, se trata de un perfil C de 15 centímetros. Sin embargo, eso dependerá del diseño y de la distancia que tengamos entre apoyos. Las vigas se encuentran apoyadas en 3 puntos con 3 metros libres de distancia, tal y como se muestra. Asimismo, se deben ir atornillando en la estructura. Debemos sostener con una prensa mientras utilizamos un tornillo de cabeza plana. Posteriormente, estas vigas se anclan a la pared inferior, la cual puede ser una pared liviana como lo es en este caso, o bien una pared de concreto. Esto dependerá del sistema que tengamos abajo del entrepiso. La unión, por su parte, se deberá realizar a través de un angular de al menos calibre 16. Asimismo, se deberá colocar como soporte un rigidizador de alma para que el perfil de viga tenga mayor capacidad en el apoyo. Para realizar las fijaciones, se deberán utilizar tornillos de cabeza hexagonal del tipo MM075 como mínimo, así como aplicar por lo menos 4 tornillos como mínimo en cada una de las alas del angular. Se recomienda que todos los perfiles queden en la misma posición. En caso contrario, se deberá realizar la respectiva corrección. Una vez que se haya realizado la fijación de los anclajes de las vigas de entrepiso a la estructura inferior, se deberá preparar la estructura de soporte para las láminas de Plaiston. Usaremos una base de piso de Plaiston de 22 milímetros, a la que colocaremos un soporte para las juntas longitudinales de las láminas a cada 1,22 m. La posición de las láminas se realizará en sentido perpendicular o transversal a la dirección de las vigas. Para esto podemos utilizar perfil PA o track de calibre 20 destijerado, haciendo cortes en cada intersección con la viga para que éste quede tal y como podemos ver, y que de esta manera genere un elemento de soporte. Lo anterior se realizará a cada ancho de lámina, o sea, a cada 1,22 m, dado que la dirección de láminas va a ir en colocación transversal a la posición de las vigas de soporte. Como podemos ver, las piezas se encuentran ya colocadas transversalmente. La fijación de piezas de soporte, o perfiles tracks, o PA de calibre 20, deberán ir fijadas o unidas a las vigas a través de un tornillo de cabeza plana tipo LH8050 en cada una. En este caso, no se recomienda el uso de tornillos de cabeza expuesta muy grande, ya que se podrían presentar deformaciones en la lámina. Como se puede ver, la base de entrepiso se encuentra ya conformada, los soportes de las longitudinales, las vigas coincidiendo con los postes de las paredes inferiores, de manera que se podrán empezar a colocar las láminas de Plaisem. Antes se deberán utilizar elementos antivibración para disminuir las vibraciones del piso, para lo cual se utiliza un sellador de Sika tipo 15LM de poliuretano o similar, que nos sirva como amortiguador de las láminas. Para la colocación del sellador, estamos utilizando Sika 15LM,
que es un sellador de poliuretano que funciona como elemento amortiguador. Es recomendable que ese amortiguador, masilla o poliuretano que coloquemos en forma de cordón a lo largo de las vigas, tengan varias horas de secado antes de colocar la lámina. Así funciona como un empaque y hace el efecto de amortiguador. Se aplica un cordón en especie de zigzag para que abarque toda el área de contacto con la lámina. Asimismo, podemos utilizar una pieza de madera de 1 por 2 pulgadas sobre la estructura o algún otro elemento, ya sea una cinta antivibración o un empaque de hule que reduzca la vibración de la lámina al estar en contacto con la estructura. El tipo de cinta adhesiva que se muestra es antivibración y se colocará también en toda la estructura. Es una alternativa al sellador de poliuretano presentado anteriormente. Otra opción de la colocación de amortiguadores es el uso de madera, piezas de madera curada y recta sobre la estructura metálica. Para esto se debe utilizar una pieza de madera de por lo menos 1 pulgada en 2.54 centímetros de alto por 5 centímetros de ancho, el mismo ancho del perfil para las juntas de las láminas. Estas piezas de madera se atornillarán a la estructura metálica utilizando tornillos, en este caso tipo Plycem autoavellanantes. Esta estructura de madera deberá quedar debidamente fijada para que no genere vibraciones, ya que el objetivo de ella es reducir las mismas, así como hacer un piso mucho más firme. Colocación de la lámina de Plystone. Es importante mencionar que el manejo de las láminas, así como el traslado manual, debe ser siempre de canto y puede utilizarse algún elemento o soporte. No debe ser en sentido horizontal, para que ésta no se deforme o se deflecte. Para la fijación de las láminas, se utilizarán tornillos de Plycem de 38 milímetros, o 1,5 pulgadas de largo, o 42 milímetros, que es 1 pulgada y 5 octavos de pulgada. Sobre cada línea de viga se colocarán 5 tornillos al menos, a una distancia de 7 centímetros del borde, y luego repartiendo los 3 restantes en el espacio disponible. Se recomienda que el tornillo siempre quede mínimo en el lado del metro 22, por lo menos a 2 centímetros del borde. Los mismos deberán ser tornillos de Plycem autoavellanantes y autoperforantes. Continuamos colocando los demás tornillos en todas las vigas para cada lámina. La colocación de las láminas será en posición trabada, es decir, desfasando la junta transversal de 1,22 m a cada 1,22 m. Podemos ver la primera junta y luego la segunda junta de la lámina alternada. Podemos ver la junta alterna. Procedemos a colocar la otra lámina en la otra posición alternada, de manera que con esto se finalice la colocación de la base de piso, tomando en cuenta todas las precauciones de seguridad para evitar tener algún accidente durante el manejo de la lámina. En la unión transversal se deberá colocar el tornillo en el medio de las 2 láminas en la junta. Para eso vamos a hacer un avellanado previo para agregar una arandela que sostiene las 2 láminas. Colocamos la arandela de 1 pulgada al menos de 25 milímetros de diámetro en cada avellanado y procedemos a colocar el mismo tornillo que utilizamos para fijar la lámina de 38 milímetros o de 1,5 pulgadas o de 1 pulgada y 5 octavos de pulgada de largo. Con esa fijación repartida, evitamos que el tornillo quede en el borde de la lámina y se vaya a quebrar o dañar. Realizamos el mismo procedimiento a las demás uniones transversales. Finalmente procedemos a quitar el polvo residual y ya tenemos lista la superficie, la base de piso para proceder a colocar el acabado o las alternativas de acabado que tenemos. Otra de las alternativas es utilizar láminas con machimbre, donde el borde longitudinal de la lámina está machembrada, lo que evitará tener que colocar la pieza a lo largo de la junta longitudinal de la lámina, ya que el machimbre asume esta función. Consecutivamente se colocará la otra lámina y se ensamblará la junta machimbrada. La junta machimbrada longitudinal de la lámina evitará colocar la pieza de soporte que sí requerimos en el caso de que no esté machimbrada, por lo que en este caso no requerimos colocar la pieza a lo largo de la lámina. Para hacer la aplicación de la cerámica sobre el Plycem, se utilizará el sistema de geotextil, el cual es una membrana utilizada en el tratamiento de suelos.
Para este caso en particular, utilizamos el NT1600, que es el geotextil quizá más delgado que hay, así como el menos denso, el cual nos va a servir como interfase a la hora de colocar la cerámica, de manera que no necesite pegar la cerámica directamente sobre el Plycem. Evitamos el posible movimiento que tengamos en la junta o en la lámina misma por deflexión. Procedemos a tomar las medidas y a extenderlo sobre toda la superficie. Una vez extendido, lo vamos a mojar con una solución de cola blanca para madera en relación de 1:1, una parte por una parte de la cola o la goma. Posteriormente vertimos el pegamento sobre el geotextil de manera que filtre, traspase la membrana y se adhiera a la superficie de Plycem. Lo anterior lo realizamos con un rodillo como si estuviéramos pintando directamente sobre la superficie. Extendemos bien la cola sobre la superficie con el rodillo, asegurándonos de que el manto de geotextil quede totalmente extendido y no queden pliegues. El pegamento aplicado generosamente con el rodillo va a asegurar eso. Como se muestra, se sigue aplicando el producto, la dilución de pegamento de cola sobre el manto de geotextil, asegurando la extensión del manto y la adherencia a la superficie de Plystone. Se recomienda que haya una debida adherencia, que el producto diluido pase a través del geotextil tal y como se muestra, y verificar que se haya adherido correctamente. Finalmente, este es el proceso ya de acabado sobre el manto de geotextil, para lo cual vamos a hacer un proceso normal de un enchape cerámico sobre una superficie de cemento. Para esto preparamos un mortero de pega y procedemos a aplicarlo sobre la superficie haciendo el estriado con una llaneta o plancha dentada y pegamos normalmente la pieza de cerámica. Finalmente afirmamos la pieza con un mazo de hule cuidadosamente, colocamos el separador plástico y pegamos la pieza en forma común. Siga estas instrucciones y asegure la calidad de instalación del entrepiso Plycem.